Mi hijo y su esposa estuvieron viviendo en mi casa de favor por 10 años. Cuando mi nieto nació, mi nuera le dio una bofetada a mi marido y gritó: «No toques a mi hijo, viejo codicioso». Mi sangre hirvió. Llamé a mi hijo y dije 3 palabras que los dejaron aturdidos. Pero permíteme contarte toda la historia desde el principio, porque lo que pasó ese día en el hospital no fue solo una bofetada. Fue el final de 10 años de humillaciones que yo había estado tragándome en silencio. Me llamo Elena Rodríguez. Tengo 62 años y siempre creí que ser una buena madre significaba sacrificarse por los hijos sin límites. Mi esposo Carlos y yo criamos a nuestro único hijo Miguel en nuestra casa de 2 plantas en el barrio donde hemos vivido por más de 30 años. Es una casa modesta pero cómoda, con un jardín pequeño que Carlos cuida con amor y una cocina amplia donde siempre hubo espacio para toda la familia. Hace exactamente 10 años, Miguel llegó a casa con lágrimas en los ojos. Acababa de perder su trabajo en la fábrica, y él y su esposa Sofía no podían pagar más el alquiler de su apartamento. Sofía estaba embarazada de 3 meses en ese momento, y verlos tan desesperados me partió el corazón. «Mamá», me dijo Miguel ese día, con la voz quebrada, ¿podríamos quedarnos aquí solo por unos meses? Hasta que encuentre otro trabajo y podamos ahorrar para un nuevo lugar. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Por supuesto que les dije que sí. Carlos también estuvo de acuerdo inmediatamente. Éramos familia. Y las familias se ayudan. Además, la idea de tener a nuestro futuro nieto creciendo en casa nos emocionaba mucho. Sofía siempre había sido una mujer de carácter fuerte. Desde que Miguel la trajo por primera vez a casa, hace 12 años, me di cuenta de que era muy diferente a las novias anteriores de mi hijo. Era más directa, más demandante, pero pensé que eso era bueno para Miguel, que siempre había sido demasiado tímido y complaciente. Los primeros meses después de que se mudaron fueron relativamente tranquilos. Sofía perdió el bebé al 4.º mes de embarazo, y todos estuvimos devastados. Yo traté de consolarla como pude, cocinándole sus comidas favoritas y dándole espacio cuando lo necesitaba. Miguel finalmente encontró un nuevo trabajo, aunque ganaba menos que antes. «En cuanto ahorremos lo suficiente, nos iremos», me prometía Miguel cada vez que yo preguntaba sutilmente sobre sus planes. Pero los meses se convertían en años, y ellos seguían allí. Al principio, Sofía ayudaba con las tareas de la casa, pero gradualmente, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a quejarse de cómo yo limpiaba, de cómo cocinaba, de cómo organizaba las cosas. «Elena, esa no es la forma correcta de lavar la ropa», me decía con un tono que me hacía sentir como una niña regañada. «O, Elena, la comida está muy salada. Yo cocinaré de ahora en adelante». Carlos me decía que era normal que una mujer joven quisiera imponer su estilo en la casa, pero algo dentro de mí comenzaba a sentirse incómodo. Sin embargo, yo callaba porque no quería causar problemas entre Miguel y su esposa. Después de 2 años viviendo con nosotros, Sofía quedó embarazada nuevamente. Esta vez, el embarazo llegó a término sin complicaciones. Cuando nació mi nieto Pedro, yo pensé que las cosas mejorarían, que finalmente tendríamos esa armonía familiar que tanto había deseado. Pero las cosas empeoraron. Sofía se volvió extremadamente posesiva con el bebé. No me dejaba cargarlo por mucho tiempo. Siempre tenía alguna excusa, que acababa de comer, que iba a dormirse, que yo lo sostenía mal. Carlos y yo nos sentíamos como extraños tratando de conocer a nuestro propio nieto. «Es solo instinto maternal», me decía Miguel cuando yo trataba de hablarle del tema. «Ya se le pasará», pero no se le pasaba. De hecho, se intensificó. Sofía comenzó a establecer reglas en mi propia casa. No podíamos usar ciertos productos de limpieza porque eran tóxicos para el bebé. No podíamos cocinar con ajo porque el olor podría afectar al niño. La televisión tenía que estar siempre en volumen bajo, incluso cuando Pedro estaba en su cuarto durmiendo. Los años pasaron, y yo me di cuenta de que ya no me sentía cómoda en mi propia casa. Caminaba de puntitas para no molestar, susurraba cuando hablaba por teléfono,
y había dejado de invitar a mis amigas porque Sofía siempre ponía alguna objeción. Miguel trabajaba largas horas y parecía no darse cuenta de cómo había cambiado la dinámica en casa. O tal vez sí se daba cuenta, pero era más fácil fingir que no pasaba nada. Cada vez que yo intentaba hablar con él sobre la situación, él desviaba la conversación o me decía que Sofía estaba pasando por una etapa difícil. Mientras tanto, yo seguía pagando todas las cuentas de la casa: la electricidad, el gas, el agua, la comida, los productos de limpieza. Carlos y yo vivíamos de nuestras pensiones, que no eran mucho, pero de alguna manera siempre encontrábamos la forma de estirar el dinero para cubrir los gastos de 4 personas en lugar de 2. Miguel contribuía ocasionalmente con algo de dinero, pero Sofía siempre tenía algún gasto imprevisto: que el niño necesitaba ropa nueva, que tenían que comprar vitaminas especiales, que el auto necesitaba reparación. El dinero que entraba se esfumaba inmediatamente, y yo nunca pregunté en qué lo gastaban exactamente porque no quería parecer entrometida. El día que nació mi segundo nieto, Tomás, yo estaba llena de esperanza. Pensé que tal vez esta vez sería diferente, que Sofía estaría más relajada al ser su segundo hijo. Habían pasado ya 8 años desde que vivían con nosotros, y Pedro ya tenía 6 años. Estábamos todos en el hospital: Miguel, Carlos, yo y Pedro. Sofía acababa de dar a luz después de un parto largo pero sin complicaciones. Cuando finalmente nos dejaron entrar a la habitación, mi corazón se llenó de alegría al ver a mi nuevo nieto. Era precioso, con el cabello oscuro de la familia y los ojos grandes de Sofía. Pedro estaba emocionado de conocer a su hermanito menor, y Miguel se veía orgulloso y feliz. ¿Puedo cargarlo?, le pregunté a Sofía con la voz más suave que pude. Ella asintió, pero pude ver en sus ojos esa mirada vigilante que ya conocía tan bien. Me acerqué con cuidado al pequeño Tomás y lo levanté con toda la delicadeza del mundo. Olía a esa fragancia dulce de bebé recién nacido, y sus manitas se movían suavemente en el aire. Carlos se acercó con una sonrisa enorme en la cara. Había estado esperando este momento tanto como yo. ¿Puedo?, me preguntó, extendiendo los brazos. Yo estaba a punto de pasarle al bebé, cuando el sonido seco de una bofetada resonó por toda la habitación. Sofía había abofeteado a Carlos con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la habitación del hospital. Mi esposo se quedó paralizado, con la mano en la mejilla enrojecida, sin entender qué había pasado. «¡No toques a mi hijo, viejo codicioso!», le gritó Sofía, con una furia que nunca antes había visto en sus ojos. «Mantén tus manos sucias lejos de mi bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se quedó de pie junto a la cama, con la boca abierta, pero sin decir una palabra. Pedro, mi nieto de 6 años, empezó a llorar asustado por los gritos. Las enfermeras que estaban en el pasillo se asomaron por la puerta para ver qué había pasado. Yo seguía sosteniendo a Tomás, pero mis manos temblaban tanto que tenía miedo de dejarlo caer. Carlos se había quedado completamente inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de humillación y dolor. «Sofía, ¿qué te pasa?», logré decir con la voz quebrada. Carlos solo quería conocer a su nieto. «Sé exactamente lo que quería hacer ese viejo pervertido», respondió Sofía sin bajar el tono de voz. «He visto cómo mira a Pedro cuando está en la ducha. No voy a dejar que le ponga las manos encima a este bebé». Esas palabras fueron como puñaladas directas a mi corazón. Carlos se puso pálido como un papel. Mi esposo, que había criado a Miguel con tanto amor, que había sido el abuelo más cariñoso con Pedro, estaba siendo acusado de las cosas más horribles que una persona puede imaginarse. «Eso no es cierto», susurré, pero mi voz sonó tan débil que casi no se escuchó. Miguel finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. En lugar de defender a su padre, se acercó a Sofía y puso su mano en su hombro. «Amor, estás muy alterada por el parto. Tal vez deberías descansar». «No estoy alterada, Miguel. Estoy protegiendo a nuestros hijos de tu padre enfermo». Las enfermeras entraron y nos pidieron que nos fuéramos, que Sofía necesitaba descansar y que estábamos causando demasiado alboroto. Salimos en silencio, Carlos caminando como si fuera un hombre de 90 años en lugar de 68. En el auto, Pedro preguntó por qué mamá le había pegado al abuelo Carlos. Ninguno de nosotros supo qué responderle.
Carlos manejó con las manos temblorosas, y yo pasé todo el camino a casa preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Pero la verdad es que las señales habían estado ahí durante años. Yo simplemente había escogido ignorarlas, porque no quería aceptar la realidad de lo que estaba pasando en mi propia casa. Recordé la primera vez que Sofía me gritó. Fue cuando Pedro tenía 2 años. Yo le estaba dando de comer en su silla alta, cuando él derramó un poco de jugo en su ropa. Inmediatamente fui por una toalla para limpiarlo. «No», me gritó Sofía desde la puerta de la cocina. «Así no se limpia a un niño. ¿No ves que le estás lastimando la piel frotando así?» Yo me disculpé y traté de limpiar más suavemente, pero Sofía se acercó y me quitó la toalla de las manos. «Mejor déjamelo a mí. Tú no sabes cómo cuidar niños adecuadamente». Esas palabras me dolieron profundamente porque yo había criado a Miguel por más de 20 años y había sido una madre dedicada, pero no dije nada porque pensé que tal vez estaba siendo demasiado sensible. Después de ese día, Sofía comenzó a corregirme constantemente. Si yo le daba agua a Pedro, ella decía que estaba muy fría o muy caliente. Si yo lo peinaba, ella decía que le estaba jalando el cabello muy fuerte. Si yo le leía un cuento, ella decía que mi voz era muy alta y que iba a despertar a todo el vecindario. Poco a poco, yo dejé de hacer cosas con Pedro. Era más fácil evitar las críticas que lidiar con ellas todos los días. Carlos también empezó a alejarse del niño, no porque no lo amara, sino porque cada vez que intentaba jugar con él o enseñarle algo, Sofía aparecía con alguna objeción. «Pedro, no juegues tan rudo con el abuelo. Te vas a lastimar. Pedro, no vayas al taller con el abuelo. Está lleno de herramientas peligrosas. Pedro, el abuelo está muy cansado para llevarte al parque. Mejor quedémonos en casa». Mi nieto empezó a alejarse de nosotros naturalmente. ¿Cómo no iba a hacerlo si cada vez que se acercaba, su madre lo regañaba o lo apartaba? Los comentarios sobre Carlos se volvieron más frecuentes y más crueles con el tiempo. Sofía le decía a Miguel que su padre se quedaba viendo demasiado tiempo, cuando ella se cambiaba de ropa, aunque Carlos nunca había hecho tal cosa. Le decía que era raro que él quisiera bañar a Pedro, cuando la realidad era que Carlos solo había ofrecido ayudar cuando Sofía se sentía abrumada con las tareas del bebé. «Tu padre es muy extraño con los niños», le decía a Miguel cuando pensaba que yo no estaba escuchando. «No es normal que un hombre de su edad quiera pasar tanto tiempo con Pedro». Miguel nunca defendía a su padre, solo asentía o cambiaba de tema. Eso me dolía casi tanto como las acusaciones mismas. La situación en casa también se había vuelto insostenible de otras maneras. Sofía había tomado control completo de la cocina, diciendo que mi comida era muy grasosa y poco saludable para Pedro. Yo ya no podía cocinar mis recetas favoritas porque ella decía que tenían demasiado condimento o demasiada sal. Se había adueñado también del cuarto de estar. Cambiaba los canales de televisión sin preguntar, movía los muebles sin consultar, y había puesto sus cosas por toda la casa como si fuera la dueña. Mis plantas del jardín fueron reemplazadas por otras que a ella le gustaban más. Mis cortinas fueron cambiadas por unas más modernas que, según ella, se veían mejor. Carlos y yo nos habíamos convertido en inquilinos en nuestra propia casa. Caminábamos en puntas de pie para no molestar. Hablábamos en susurros para no interrumpir los programas de televisión de Sofía. Y habíamos dejado de invitar a nuestros amigos, porque ella siempre tenía alguna queja sobre el ruido o el desorden que hacían. El dinero era otro tema que me causaba mucho estrés. Aunque Miguel trabajaba, su salario nunca parecía ser suficiente para contribuir significativamente a los gastos de la casa. Yo pagaba la electricidad, el gas, el agua, la comida, los productos de limpieza y los gastos médicos cuando Pedro se enfermaba. Sofía siempre tenía alguna explicación para por qué no podían contribuir más. Que habían tenido que comprar ropa nueva para Pedro porque había crecido, que el auto había necesitado reparación, que tenían que pagar deudas de antes de mudarse con nosotros. «Son gastos temporales, mamá», me decía Miguel cada vez que yo mencionaba el tema. «En cuanto terminemos de pagar estas deudas, vamos a poder contribuir más». «Shh»,
pero las deudas nunca se terminaban de pagar. Siempre aparecía algo nuevo, algún gasto imprevisto, alguna emergencia que requería todo su dinero. Mientras tanto, yo había dejado de comprarme ropa nueva. Carlos había dejado de ir al médico para sus chequeos regulares porque decía que no quería gastar dinero en tonterías. Nosotros dos, que habíamos trabajado toda la vida para tener una vejez tranquila, estábamos usando nuestros ahorros para mantener a una familia que nos trataba como estorbos. La situación había llegado al punto donde yo ya no podía invitar a mis hermanas a comer porque Sofía siempre encontraba alguna excusa para arruinar la visita. O llegaba de mal humor y hablaba con groserías, o se quejaba de que había demasiado ruido, o decía que Pedro necesitaba su siesta y que todos teníamos que irnos. Mis amigas habían dejado de llamarme porque cada vez que planeábamos algo, yo tenía que cancelar porque Sofía había decidido que ese día necesitaba que yo cuidara a Pedro, o que tenía que ayudarla con alguna tarea de la casa. Yo me había convertido en una prisionera en mi propia vida, y la bofetada en el hospital fue simplemente la confirmación de algo que ya sabía, pero no había querido aceptar. Sofía nos odiaba, y había estado esperando el momento perfecto para mostrarlo abiertamente. Ahora que su segundo hijo había nacido, se sentía lo suficientemente segura como para quitarse la máscara completamente. Esa noche, después de regresar del hospital, Carlos y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde. Él estaba sentado en el borde de la cama, todavía tocándose la mejilla donde Sofía lo había abofeteado. Yo podía ver en sus ojos una tristeza tan profunda que me partía el alma. «Elena», me dijo con la voz quebrada, «¿tú crees que yo hice algo malo? ¿Algo que pudiera darle a Sofía una razón para pensar esas cosas horribles de mí? Por supuesto que no, Carlos. Tú has sido el mejor abuelo que Pedro podría tener. Sofía está mintiendo». Pero incluso mientras decía esas palabras, yo sabía que el daño ya estaba hecho. Las acusaciones de Sofía habían plantado una semilla de duda que iba a perseguir a mi esposo por el resto de su vida. Él nunca más iba a poder cargar a sus nietos sin preguntarse si alguien estaba malinterpretando sus intenciones. No dormimos nada esa noche. Al día siguiente, cuando Miguel regresó del hospital después de pasar la noche con Sofía y el bebé, yo estaba esperándolo en la cocina con una taza de café caliente. «Miguel, tenemos que hablar», le dije tan pronto como entró por la puerta. Él se veía cansado y estresado. Se sentó pesadamente en una de las sillas y se pasó las manos por el cabello. «Mamá, sé lo que vas a decir, y no quiero pelear contigo en este momento. No estoy buscando pelea, Miguel. Solo quiero entender qué pasó ayer en el hospital. Sofía está muy sensible después del parto. Las hormonas la tienen alterada. Ya se le va a pasar. ¿Las hormonas la hicieron abofetear a tu padre y acusarlo de ser un pervertido?» Miguel no respondió inmediatamente. Se quedó mirando su taza de café como si las respuestas estuvieran escritas en el fondo. «Sofía ha estado preocupada por algunas cosas», dijo finalmente. «¿Qué clase de cosas?» «Cosas que papá ha dicho o hecho que la han hecho sentir incómoda». Mi sangre empezó a hervir. «Dame un ejemplo específico, Miguel. Dime exactamente qué ha hecho tu padre para merecer ser tratado así». Miguel se puso nervioso. Empezó a jugar con la cuchara, moviéndola en círculos dentro de la taza. «No son cosas grandes, mamá. Son más bien la forma en que él actúa a veces. Habla claro. ¿Qué forma de actuar? Bueno, como cuando Pedro se está bañando y papá entra al baño sin tocar la puerta. Miguel, tu padre ha entrado a ese baño porque Pedro le pidió ayuda para alcanzar el champú, y Pedro es su nieto. ¿Desde cuándo es raro que un abuelo ayude a su nieto? También está el tema de que papá siempre quiere que Pedro se siente en sus piernas cuando están viendo televisión. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Miguel, ¿te estás escuchando? Estás hablando de tu propio padre, el hombre que te crió, que te enseñó a andar en bicicleta, que trabajó dobles turnos para poder pagar tus estudios. No estoy diciendo que papá sea un mal hombre, mamá. Solo estoy explicando por qué Sofía se siente incómoda. Sofía se siente incómoda porque es una mujer enferma que ve maldad donde no la hay. Miguel se puso de pie abruptamente. «No voy a permitir que hables así de mi esposa. Entonces no permitas que tu esposa hable así de tu padre». Nos quedamos mirándonos en silencio por unos segundos. Yo podía ver en los ojos de mi hijo que él sabía que Sofía estaba equivocada.
pero no tenía el valor de admitirlo. Las cosas van a cambiar cuando regresemos del hospital, le dije con la voz más firme que pude. No voy a permitir que Sofía siga tratando a Carlos como si fuera un criminal en su propia casa. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para Sofía? ¿Qué tal para Carlos, que no pudo dormir anoche porque está destrozado por lo que le pasó? Miguel no tenía respuesta para eso. 3 días después, Sofía y el bebé llegaron a casa. Yo había decidido que iba a intentar una vez más tener una conversación civilizada con ella. Tal vez, pensé, si yo le explicaba calmadamente lo injustas que habían sido sus acusaciones, ella entraría en razón. Estaba muy equivocada. Tan pronto como Sofía entró por la puerta, empezó a dar órdenes. Elena, necesito que cambies las sábanas de la cama. El hospital olía horrible y mi ropa huele igual. Miguel, lleva mis maletas arriba y asegúrate de que el cuarto esté bien ventilado. Carlos, no te acerques al bebé hasta que te hayas bañado y cambiado de ropa. No sé dónde has estado. Carlos, que había estado esperando con ansias conocer apropiadamente a su nuevo nieto, se quedó parado en medio de la sala, sin saber qué hacer. La humillación en su cara era devastadora. Decidí que era el momento de hablar. Sofía, creo que necesitamos conversar sobre lo que pasó en el hospital. Ella me miró como si yo fuera un insecto molesto. No hay nada de qué hablar, Elena. Solo estaba protegiendo a mi hijo. ¿Protegiendo a tu hijo de qué, exactamente? ¿De su propio abuelo que lo ama? ¿Protegiendo a mi hijo de un viejo que no sabe controlar sus impulsos? Carlos se puso pálido y salió de la habitación. Yo escuché la puerta del taller cerrarse de golpe. Él había ido a refugiarse en el único lugar de la casa donde todavía se sentía seguro. Sofía, esas acusaciones son completamente falsas y lo sabes. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué tu esposo siempre encuentra excusas para tocar a Pedro? ¿Por qué siempre quiere bañarlo, vestirlo, cargarlo? Porque es su nieto y lo ama. Eso es lo que hacen los abuelos. Eso es lo que hacen los abuelos normales. Tu esposo no es normal. Miguel, que había estado escuchando desde la escalera, bajó corriendo. Ya basta, por favor. Sofía, estás cansada. Mamá, déjala descansar. No, Miguel, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No voy a dejar esto así. Tu esposa acusó a tu padre de ser un pervertido delante de toda la familia, y ahora está doblando la apuesta. Esto se acaba aquí. Sofía se rió con una risa fría que me dio escalofríos. ¿Se acaba aquí? ¿Y qué vas a hacer, Elena? Esta es nuestra casa también. Llevamos 10 años viviendo aquí. Tenemos derechos. Esta es mi casa. Y yo decido quién vive aquí y quién no. Pruébalo, me desafió Sofía con los ojos brillando de malicia. Fue en ese momento que supe que no había posibilidad de reconciliación. Sofía no solo no se iba a disculpar, sino que me estaba desafiando abiertamente. Había interpretado mis 10 años de paciencia y tolerancia como debilidad. Caminé hacia el teléfono que estaba en la mesa de la cocina. Marqué el número del trabajo de Miguel, aunque él estaba parado ahí mismo. Cuando contestó la recepcionista, le dije que necesitaba hablar con Miguel Rodríguez urgentemente. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», me preguntó Miguel confundido. «Elena, cuelga ese teléfono ahora mismo», me ordenó Sofía, pero yo no colgué. Cuando la recepcionista me preguntó cuál era la urgencia, respondí en voz alta para que todos en la casa pudieran escucharme claramente. «Dígale a Miguel Rodríguez que su madre llamó para decirle 3 palabras. Salgan de aquí». Y colgué el teléfono. El silencio que siguió fue total. Miguel me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Sofía tenía la boca abierta, claramente sin creer que yo hubiera hecho eso. «¿Estás loca?», me gritó Sofía. «¿Nos estás corriendo? ¿Con un bebé recién nacido?». «Llevo 10 años siendo demasiado educada», le respondí con una calma que no sabía que tenía. «Se acabó la educación». Miguel encontró su voz. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. ¿Y a dónde se supone que vamos a ir?». «Ese no es mi problema, Miguel. Ustedes son adultos. Encuentren una solución». «Tienes 62 años, Elena», me dijo Sofía con veneno en la voz. «Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz con otra mujer». «No, Sofía. Soy una mujer de 62 años que finalmente se dio cuenta de que merece respeto en su propia casa». Sofía corrió escaleras arriba con el bebé.
Miguel se quedó parado en medio de la sala, pasándose las manos por el cabello una y otra vez. Mamá, por favor, recapacita. No podemos irnos así nomás. No tenemos dinero ahorrado, no tenemos otro lugar donde ir. Deberían haber pensado en eso antes de faltarle el respeto a Carlos de esa manera. Sofía estaba alterada por el parto. Ya te lo expliqué. Y yo ya te expliqué que no voy a aceptar más excusas. Miguel se quedó callado por un momento largo. Luego me miró con una expresión que nunca olvidaré. Si nos corres ahora, puedes olvidarte de volver a ver a tus nietos. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago, pero algo dentro de mí se había endurecido, y no iba a dejar que me chantajeara. Ese es el riesgo que estoy dispuesta a tomar. Miguel subió las escaleras para hablar con Sofía, y yo pude escuchar sus voces alteradas a través de la puerta cerrada de su habitación. No podía entender las palabras exactas, pero el tono era de pánico y desesperación. Después de una hora de discusión, bajaron juntos con una determinación que no me gustó nada. «Mamá», me dijo Miguel con una voz que sonaba más firme que antes, «hemos decidido que no nos vamos a ir». «¿Cómo que no se van a ir? Llevamos 10 años viviendo aquí. Legalmente, esto nos da ciertos derechos como residentes. No puedes echarnos así nomás». Sofía estaba parada detrás de él con el bebé en brazos, y tenía una sonrisa triunfante en los labios que me dio náuseas. «Además», continuó Miguel, «Pedro considera esta su casa. Sería cruel separarlo de su hogar, de su escuela, de sus amigos. Esta no es su casa, Miguel. Esta es mi casa. Pero es el único hogar que Pedro ha conocido realmente. Él tenía solo 4 años cuando nos mudamos aquí. No recuerda haber vivido en otro lugar. Era verdad, y eso me dolió porque yo sabía que Pedro iba a sufrir por esta situación, pero también sabía que si yo cedía ahora, las cosas solo iban a empeorar. Entonces deberían haber pensado en Pedro antes de faltar el respeto a sus abuelos. Les dije. «Mamá, estás actuando de manera irracional», me respondió Miguel. «Sofía ya te explicó por qué se sintió incómoda con papá. En lugar de tratar de entender su perspectiva, estás tomando todo esto como un ataque personal». ¿Su perspectiva? Miguel, tu esposa acusó a tu padre de ser un pervertido. ¿Cómo exactamente se supone que yo debo entender esa perspectiva? Sofía es madre de 2 niños pequeños. Es natural que sea protectora. No, Miguel, ser protectora es una cosa. Inventar acusaciones falsas y maliciosas es otra completamente diferente. Sofía decidió unirse a la conversación. «Elena, yo nunca he inventado nada. Solo he reportado comportamientos que me han hecho sentir incómoda». «¿Qué comportamientos exactamente?» «La forma en que Carlos mira a Pedro cuando se está cambiando de ropa. La forma en que siempre encuentra excusas para estar a solas con él. La forma en que insiste en bañarlo, aunque Pedro ya es lo suficientemente grande para bañarse solo. Pedro tiene 6 años, Sofía. Ningún niño de 6 años se baña completamente solo. Los niños normales sí. ¿Estás insinuando que Pedro no es normal?» «Estoy insinuando que tú y Carlos lo han malcriado para que dependa demasiado de ustedes». La conversación se estaba volviendo más absurda cada minuto, pero yo podía ver que Miguel estaba absorbiendo cada palabra que Sofía decía, como si fuera la verdad absoluta. «Esta conversación se terminó», les dije. «Tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir». «No nos vamos a ir», repitió Sofía con desafío. «Y si intentas forzarnos, voy a llamar a los servicios sociales y reportar que Carlos es inapropiado con los niños». Esa amenaza me dejó sin respiración. Yo sabía que ella era capaz de hacerlo, y también sabía que una investigación de servicios sociales, aunque no encontrara nada, iba a destruir la reputación de Carlos y posiblemente la mía también. «No te atreverías», susurré. «Ponme a prueba». Miguel no dijo nada para detener a su esposa. Solo se quedó ahí parado, permitiendo que ella me amenazara en mi propia casa. Los siguientes días fueron una pesadilla. Sofía actuaba como si nada hubiera pasado, pero había una tensión constante en el aire. Carlos prácticamente había desaparecido. Se levantaba temprano, desayunaba en silencio y se iba a su taller, donde pasaba todo el día trabajando en proyectos que no necesitaban ser hechos. Solo salía para comer y para dormir. Pedro me preguntó varias veces por qué el abuelo Carlos ya no jugaba con él o le leía cuentos antes de dormir. Yo no sabía qué decirle.
¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que su madre ha acusado a su abuelo de cosas terribles? Sofía, mientras tanto, había comenzado una campaña sutil para desacreditar a Carlos con los vecinos. La escuché hablando con la señora Martínez, nuestra vecina de al lado, mientras fingía tender la ropa en el patio. Sí, ha sido muy difícil, le decía a la señora Martínez con voz preocupada. Carlos ha estado actuando de manera muy extraña últimamente, especialmente con Pedro. ¿Extraña cómo?, preguntó la señora Martínez. Prefiero no entrar en detalles, pero digamos que como madre, una tiene que estar siempre alerta. La señora Martínez era una mujer chismosa, y yo sabía que esa conversación se iba a extender por todo el vecindario en cuestión de horas. También noté que Sofía había empezado a salir más frecuentemente con Pedro y con Tomás. Iba al parque, a la tienda, a visitar a sus amigas, pero siempre se aseguraba de que Carlos no estuviera solo con los niños en la casa. Cuando yo le preguntaba por qué salía tanto, ella respondía: «Solo quiero que los niños tengan aire fresco», pero yo sabía cuál era su verdadera intención. Quería crear un patrón de comportamiento que hiciera parecer como si ella estuviera protegiendo a los niños de algo. El domingo de esa semana, Sofía anunció que iba a llevar a Pedro a la casa de su hermana para que pasara el día con sus primos. ¿Y Tomás?, pregunté. Tomás se queda aquí. Todavía es muy pequeño para viajar tanto. Entonces yo puedo cuidarlo mientras ustedes no están. No, me respondió inmediatamente. Miguel se va a quedar para cuidar al bebé. Miguel puede salir con ustedes. Yo he cuidado bebés antes. Prefiero que Miguel se quede. Era obvio que no me quería dejar sola con el bebé, pero tampoco quería dejar a Carlos solo con él. Su solución era mantener a Miguel en casa como supervisión. Después de que Sofía y Pedro se fueron, Miguel y yo nos quedamos en la casa con Tomás. Carlos seguía en su taller, y yo decidí que era un buen momento para tener una conversación honesta con mi hijo. Miguel, necesito que me digas la verdad. ¿Tú realmente crees que Carlos es inapropiado con Pedro? Miguel no me miró a los ojos. No lo sé, mamá. Sofía ha notado cosas que yo no he notado. ¿Cómo qué cosas específicamente? Como que papá siempre encuentra excusas para entrar al baño cuando Pedro se está bañando. Miguel, Pedro siempre le pide ayuda a Carlos para lavarse el cabello, y la puerta del baño nunca está cerrada con llave. Pero Sofía dice que no es normal que un hombre de la edad de papá quiera bañar a un niño. ¿Y qué hay de cuando tú eras pequeño? ¿Papá te bañaba o no? Miguel se quedó callado por un momento. Sí, me bañaba. ¿Y alguna vez hizo algo inapropiado contigo? No. Entonces, ¿por qué crees que sería diferente con Pedro? Miguel no tenía respuesta para eso, pero yo podía ver que las dudas que Sofía había plantado en su mente eran más fuertes que la lógica. Esa tarde, cuando Sofía regresó con Pedro, trajo una sorpresa desagradable. Había invitado a su hermana Carla y a su cuñado Roberto para quedarse a cenar. «Espero que no te moleste, Elena», me dijo con falsa dulzura. «Se me olvidó avisarte, pero ya compré comida extra». No se le había olvidado nada. Ella había planeado esto deliberadamente para poner más presión en la casa y hacer que yo me sintiera incómoda en mi propio hogar. Durante la cena, Carla y Roberto fueron extremadamente fríos con Carlos y conmigo. Era obvio que Sofía ya les había contado su versión de los eventos, y ellos estaban tratándonos como si fuéramos los villanos de la historia. «Debe ser difícil para ustedes», le dijo Carla a Sofía, «vivir en una situación tan tensa». «Sí, es muy estresante», respondió Sofía. «Especialmente con los niños pequeños. Una nunca sabe qué esperar». Carla miró a Carlos con desconfianza obvia. Tal vez sería mejor para todos si encontraran un arreglo de vivienda diferente. «Eso es exactamente lo que yo pienso», respondí antes de que Sofía pudiera hablar. «Miguel y Sofía necesitan su propio espacio». «No creo que Elena esté entendiendo la situación correctamente», dijo Sofía. «Miguel y yo hemos invertido 10 años de nuestras vidas en hacer de esta casa un hogar. No es justo que ahora nos pidan que nos vayamos solo porque Elena está pasando por una etapa difícil». «¿Una etapa difícil?», pregunté incrédula. «Es normal que las mujeres de tu edad pasen por cambios emocionales», me explicó Carla con condescendencia.
Los cambios hormonales pueden hacer que una persona se vuelva irracional y sospechosa. No podía creer lo que estaba escuchando. Habían convertido la situación completamente, haciéndome parecer como si yo fuera la que estaba actuando de manera irracional. Tal vez Elena necesita ver a un doctor, sugirió Roberto. Estos cambios de personalidad repentinos pueden ser síntoma de algo serio. Carlos finalmente habló por primera vez durante toda la cena. Mi esposa está perfectamente bien. La que tiene problemas es otra persona. Todos se quedaron en silencio. Sofía puso su cara de víctima inocente. Carlos, sé que estás molesto conmigo por proteger a mis hijos, pero espero que puedas entender que cualquier madre haría lo mismo. Cualquier madre decente no inventaría mentiras sobre su suegro. No son mentiras, Carlos. Son observaciones legítimas de comportamientos preocupantes. La cena terminó en silencio tenso. Después de que Carla y Roberto se fueron, Sofía anunció que había decidido tomar medidas más drásticas. He estado haciendo algunas investigaciones, nos dijo, y resulta que después de 10 años de residencia, Miguel y yo tenemos derechos legales significativos sobre esta propiedad. Si ustedes insisten en tratar de echarnos, vamos a tener que buscar asesoría legal. Era una amenaza directa, y todos en la habitación sabíamos que ella hablaba en serio. Esa noche, mientras Carlos y yo nos preparábamos para dormir, él me dijo algo que me rompió el corazón. Elena, tal vez deberíamos considerar irnos nosotros, buscar un apartamento pequeño donde podamos vivir en paz. Carlos, esta es nuestra casa. Nosotros no somos los que tenemos que irnos, pero estoy cansado de pelear. Estoy cansado de que me miren como si fuera un criminal. Tal vez es mejor que simplemente nos rindamos. Fue en ese momento que me di cuenta de que Sofía había ganado la primera batalla. Había logrado que Carlos se sintiera tan derrotado que estaba considerando rendirse por completo. Pero yo no me iba a rendir, no todavía. La amenaza legal de Sofía me mantuvo despierta toda esa noche. Al día siguiente, mientras ella y Miguel estaban fuera de la casa, decidí que era momento de hacer algo que nunca había hecho antes: revisar sus pertenencias. Si iban a jugar sucio, yo necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Comencé por su habitación. En el closet de Sofía encontré algo que me dejó helada: un folder lleno de papeles legales. Había consultado con un abogado especializado en derechos de inquilinos y tenía documentos que explicaban cómo establecer residencia legal después de 10 años. Pero eso no era lo peor. En el fondo del folder había copias de emails que Sofía había enviado a diferentes miembros de la familia, incluyendo a mis propias hermanas. En esos emails, ella pintaba un cuadro completamente falso de nuestra situación familiar. En un email dirigido a mi hermana Carmen, Sofía escribía: «Estoy muy preocupada por Elena. Últimamente ha estado actuando de manera muy extraña y agresiva. Ayer amenazó con echarnos de la casa sin ninguna provocación. Carlos también está mostrando comportamientos preocupantes con Pedro. Elena se rehúsa a ver lo que está pasando porque está en negación. Como nuera, me siento en la obligación de proteger a los niños, pero también estoy preocupada por la salud mental de Elena». Había emails similares dirigidos a mi hermana Rosa y a varios primos. En cada uno, Sofía presentaba una versión de los eventos donde Carlos y yo éramos los villanos, y ella era la víctima heroica protegiendo a sus hijos de abuelos irracionales y potencialmente peligrosos. Con las manos temblando, seguí leyendo. Había también copias de mensajes de texto que Sofía había enviado a sus amigas. En uno de ellos escribía: «Elena finalmente mostró su verdadera cara. Está celosa de que Miguel me prefiera a mí antes que a ella. Ahora está inventando excusas para separarnos. No puede soportar que Miguel tenga una familia propia». En otro mensaje escribía: «Carlos es un viejo asqueroso. Lo he cachado viendo a Pedro de manera inapropiada varias veces. Elena lo protege porque no quiere admitir que su esposo perfecto tiene problemas. Tengo que proteger a mis hijos de ambos». Pero lo que más me impactó fue un mensaje de texto que Sofía le había enviado a su hermana Carla 3 semanas antes del nacimiento de Tomás. «No puedo esperar más. Después de que nazca el segundo bebé, voy a hacer mi movimiento. Elena y Carlos van a tener que irse de su propia casa. He estado documentando todo para tener evidencia si necesito usarla.
Quedé paralizada leyendo esa frase. Su propia casa. Sofía había estado planeando esto durante meses. El incidente en el hospital no había sido un arrebato hormonal. Había sido calculado. Seguí revisando y encontré algo aún más perturbador. Sofía había estado tomando fotos secretas de Carlos con Pedro. Había docenas de fotos donde Carlos estaba haciendo actividades completamente normales con su nieto, leyéndole un cuento, ayudándolo con la tarea, viendo televisión juntos. Pero Sofía había escrito comentarios en cada foto que convertían momentos inocentes en algo siniestro. En una foto donde Carlos tenía su brazo alrededor de Pedro mientras veían una película, Sofía había escrito: comportamiento inapropiado, demasiado contacto físico. En otra donde Carlos estaba ayudando a Pedro a subirse a un árbol en el jardín, había escrito: pretextos para tocar al niño innecesariamente. Era evidente que Sofía había estado construyendo un caso falso contra Carlos durante años, esperando el momento perfecto para usarlo. Pero aún había más. En el fondo del folder encontré estados de cuenta bancarios que no reconocí. Sofía y Miguel tenían una cuenta de ahorro secreta donde habían estado depositando dinero durante los últimos 5 años. Tenían casi 50,000 pesos ahorrados. 50,000 pesos. Mientras yo pagaba todos los gastos de la casa, pensando que ellos no tenían dinero para contribuir, ellos habían estado ahorrando una cantidad considerable de dinero en una cuenta que yo desconocía completamente. Los depósitos eran regulares y sustanciales. Era obvio que Miguel había estado mintiendo sobre su situación financiera durante años. Habían estado usando mi casa como hotel gratuito, mientras ahorraban para su futuro. Un futuro que aparentemente no me incluía. Escuché ruidos en la puerta principal. Se estaban acercando. Rápidamente tomé fotos de los documentos más importantes con mi teléfono celular y regresé todo a su lugar exacto. Cuando Sofía y Miguel entraron a la casa, yo estaba en la cocina preparando el almuerzo, como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba hirviendo de rabia. ¿Cómo estuvo su mañana?, les pregunté con la voz más natural que pude. Bien, respondió Miguel. Fuimos a ver algunas casas. ¿Casas? Sí, mamá. Decidimos que tal vez es tiempo de buscar nuestro propio lugar. Por un momento sentí esperanza. Tal vez habían recapacitado y se iban a ir voluntariamente. Me parece una excelente idea, les dije. Sí, añadió Sofía, pero va a tomar tiempo. Las casas que nos gustan están un poco fuera de nuestro presupuesto. Vamos a necesitar por lo menos 6 meses para ahorrar lo suficiente para el enganche. 6 meses. Después de 10 años, ahora querían 6 meses más. Y yo sabía por los estados de cuenta que habían visto que tenían dinero más que suficiente para el enganche de una casa. ¿Qué tal si buscan algo más modesto?, sugerí. Algo que puedan pagar ahora. Elena, me dijo Sofía con condescendencia, Miguel y yo tenemos 2 hijos pequeños. No podemos mudarnos a cualquier lugar. Necesitamos estar en un buen vecindario, cerca de buenas escuelas. Por supuesto, respondí, manteniendo mi voz calmada. Pero mientras tanto, creo que necesitamos establecer algunas reglas nuevas para la convivencia. Miguel y Sofía intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Miguel. Primero, van a empezar a contribuir con los gastos de la casa. La mitad de todas las cuentas. Mamá, tú sabes que nuestro presupuesto está ajustado. Segundo, continué, ignorando su protesta. Carlos va a tener acceso libre a sus nietos, sin supervisión, sin restricciones, sin comentarios negativos de parte de nadie. Sofía se puso tensa inmediatamente. Elena, yo no puedo aceptar esa regla. Tengo la responsabilidad de proteger a mis hijos. ¿Protegerlos de qué exactamente, Sofía? ¿De su abuelo que los ama? ¿De comportamientos inapropiados? Describe un comportamiento específico e inapropiado que Carlos haya tenido con Pedro. Sofía se quedó callada por un momento, buscando las palabras correctas. Son cosas sutiles, Elena. Cosas que una madre nota pero que otras personas pueden pasar por alto. Dame un ejemplo específico. Como la forma en que Carlos siempre insiste en cargar a Pedro, incluso cuando Pedro no quiere. Pedro nunca ha dicho que no quiere que Carlos lo cargue. Los niños no siempre expresan su incomodidad verbalmente. ¿Entonces estás leyendo la mente de Pedro?, Miguel intervino. Mamá, Sofía solo está siendo cuidadosa. No, Miguel.
Sofía está siendo manipuladora. La temperatura en la habitación cambió inmediatamente. Sofía me miró con ojos llenos de odio puro. ¿Me estás llamando manipuladora? Te estoy llamando mentirosa. Miguel se puso de pie abruptamente. Mamá, ya basta. No, Miguel. Lo que ya basta es que permitas que tu esposa destruya a tu padre con mentiras y acusaciones falsas. ¡No son mentiras!, gritó Sofía. Y me cansé de que me trates como si fuera la villana cuando lo único que estoy haciendo es proteger a mis hijos. ¿Protegerlos? ¿O usar las mentiras sobre ellos para manipular a toda la familia? Sofía se puso de pie también, con la cara roja de rabia. Estás loca, Elena. Completamente loca, y no voy a permitir que mis hijos crezcan en un ambiente tóxico con una suegra mentalmente inestable y un abuelo pervertido. ¡Basta!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. No voy a permitir que hables así de Carlos ni un segundo más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Adelante, llámala. Cuéntales sobre tu esposo y sus comportamientos extraños con niños pequeños. Fue en ese momento que me di cuenta de que Sofía había estado esperando esta confrontación. Había estado provocándome para que explotara, para que dijera o hiciera algo que ella pudiera usar en mi contra. Pero yo tenía una ventaja que ella no sabía que tenía. Conocía sus secretos ahora. Sabía sobre el dinero, sobre los emails, sobre las fotos, sobre todo el plan que había estado ejecutando durante años. Tienes razón, Sofía. Le dije con una calma que la tomó por sorpresa. Tal vez es tiempo de llamar a algunas personas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que toda la familia necesita saber la verdad sobre lo que realmente está pasando aquí. Sofía palideció. ¿Qué verdad? La verdad sobre tu cuenta de ahorros secreta. La verdad sobre los emails que has estado enviando a mi familia. La verdad sobre las fotos que has estado tomando de Carlos para usar en su contra. El silencio que siguió fue total. Miguel miró a Sofía con confusión. ¿De qué está hablando, Sofía? Sofía abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Elena está delirando, dijo finalmente, pero su voz no tenía la convicción de antes. ¿Estoy delirando? Entonces supongo que los 50,000 pesos en su cuenta de ahorros también son un delirio mío. Miguel se volvió hacia Sofía con los ojos muy abiertos. ¿Qué 50,000 pesos? Sofía sabía que había sido descubierta. Su expresión cambió de negación desesperada a desafío puro. Ese dinero es nuestro. Lo ahorramos para nuestro futuro. ¿Lo ahorraron mientras yo pagaba todos sus gastos? Tú decidiste pagar los gastos. Nadie te obligó. Miguel se veía completamente perdido. Sofía, ¿tenemos 50,000 pesos ahorrados? Sí, los tenemos. Y no me arrepiento de haberlos ahorrado. Alguien tenía que pensar en el futuro de nuestros hijos. Mientras mi madre se sacrificaba para mantenernos, Sofía se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Toda su estrategia cuidadosamente planificada se estaba desmoronando. Miguel, no dejes que ella te manipule. Elena está tratando de separarnos, igual que siempre lo ha hecho. Pero Miguel ya no la estaba escuchando. Me miró con una expresión de shock y vergüenza que nunca olvidaré. Mamá, yo no sabía sobre el dinero. Te lo juro. Por primera vez en 10 años, vi una grieta en la fachada de unidad que Miguel y Sofía habían presentado siempre. Y supe que finalmente tenía la oportunidad que había estado esperando. Miguel se quedó mirando a Sofía como si nunca la hubiera visto antes. ¿50,000 pesos? ¿Durante cuánto tiempo has estado ahorrando ese dinero sin decirme? Sofía trató de recuperar el control. Miguel, no es lo que parece. Yo estaba ahorrando para nosotros, para nuestro futuro. Mientras mi madre pagaba nuestra comida, nuestra luz, nuestro agua, tu madre quería ayudarnos. Ella ofrecía pagar las cuentas, porque tú le decías que no teníamos dinero. Por primera vez en 10 años, vi a mi hijo defendiéndome en lugar de defender a Sofía. Pero yo sabía que Sofía no se iba a rendir tan fácilmente. Miguel, no dejes que Elena te confunda. Ese dinero lo ahorré trabajando horas extra cuando Pedro estaba pequeño. Es dinero que gané limpiando casas los fines de semana. ¿Trabajando cuándo?, preguntó Miguel, cada vez más confundido. ¿Tú nunca has trabajado los fines de semana desde que Pedro nació? Sofía se dio cuenta de que su mentira no tenía sentido, así que cambió de táctica.
Está bien, el dinero es de algunos trabajos que hice hace años. Pero eso no importa. Lo que importa es que Elena está tratando de destruir nuestra familia con mentiras sobre nosotros. Ok, fue entonces cuando decidí mostrarles las fotos que había tomado de sus documentos. Miguel, ven acá, quiero mostrarte algo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de los emails que Sofía había enviado a mi familia. Miguel leyó en silencio y pude ver cómo su cara se iba poniendo cada vez más pálida. Sofía, ¿le escribiste esto a la tía Carmen? Sofía trató de quitarle el teléfono, pero Miguel lo apartó. ¿Le dijiste a toda la familia que mi papá es un pervertido? Miguel, yo solo estaba expresando mis preocupaciones legítimas. ¿Preocupaciones legítimas? ¿Le dijiste a la tía Rosa que mamá está mentalmente enferma? Sofía sabía que ya no podía negar lo evidente. Su estrategia cambió a una de víctima perseguida. Miguel, tu madre revisó mis cosas privadas, violó mi privacidad. ¿No te das cuenta de lo enfermo que es eso? Lo enfermo, le respondí calmadamente. Es planear durante meses cómo destruir a una familia que te ha dado todo. Le mostré a Miguel la foto del mensaje donde Sofía le decía a su hermana que Elena y Carlos iban a tener que irse de su propia casa. Miguel leyó el mensaje 2 veces antes de hablar. Sofía, ¿has estado planeando echarnos a mis padres de su propia casa? Miguel, tú no entiendes la situación completa. Explícamela entonces. Tus padres son tóxicos. Elena es manipuladora y controladora, y Carlos es inapropiado con los niños. Yo solo estaba tratando de proteger a nuestra familia. ¿Proteger a nuestra familia mintiendo sobre mi padre? No son mentiras. Fue entonces cuando Carlos apareció en la puerta de la cocina. Había estado escuchando la discusión desde el pasillo. Sofía, le dijo con una voz más firme de lo que le había escuchado en semanas. Quiero que me digas exactamente qué es lo que yo he hecho para merecer tus acusaciones. Sofía lo miró con odio puro. Tú sabes exactamente lo que has hecho. No, no lo sé. Porque nunca he hecho nada inapropiado con Pedro o con ningún niño en mi vida. La forma en que lo miras cuando se está cambiando de ropa. Yo nunca he mirado a Pedro de manera inapropiada. La forma en que siempre quieres estar a solas con él. Soy su abuelo. Es normal que quiera pasar tiempo con mi nieto. La forma en que insistes en bañarlo. Pedro me pide ayuda para lavarse el cabello. Y la puerta del baño siempre está abierta. Sofía se estaba quedando sin argumentos. Y todos podíamos verlo. Además, continuó Carlos, si realmente creyeras que yo soy peligroso para Pedro, ¿por qué has permitido que él viva en la misma casa conmigo durante 6 años? Esa pregunta la dejó sin respuesta. Era lógica aplastante, y Sofía no tenía forma de explicar esa contradicción. Miguel se acercó a su padre. Papá, yo nunca creí realmente esas acusaciones. Siento mucho no haberte defendido antes. Carlos puso su mano en el hombro de Miguel. Hijo, sé que Sofía te ha estado confundiendo, pero espero que ahora puedas ver la verdad. Sofía se dio cuenta de que estaba perdiendo completamente el control de la situación. En un acto desesperado, corrió escaleras arriba y regresó con Tomás en brazos. Si ustedes nos echan de esta casa, gritó, nunca van a volver a ver a sus nietos. ¡Nunca! Sofía, basta, le dijo Miguel. Dame al bebé. No. Este es mi hijo y yo decido quién lo ve y quién no. Sofía, dame a Tomás ahora mismo. Miguel, tienes que elegir. O estás con tu familia tóxica, o estás conmigo y con tus hijos. Miguel se acercó a ella y gentilmente pero firmemente le quitó a Tomás de los brazos. Ya elegí, Sofía, y elijo la verdad. Sofía se quedó paralizada por unos segundos. Luego empezó a gritar como una persona poseída. Esto no se va a quedar así. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a los servicios sociales. Voy a asegurarme de que Carlos nunca pueda estar cerca de otro niño en su vida. Hazlo, le dije calmadamente. Llama a quien quieras, pero mientras haces esas llamadas, yo voy a estar llamando a mis hermanas para explicarles la verdad sobre tus emails mentirosos. Sofía sabía que había perdido. Todas sus mentiras habían sido expuestas, y ya no tenía poder sobre la situación. Está bien, dijo finalmente, pero no creas que esto se acaba aquí. Miguel se va a dar cuenta de que cometió un error eligiéndolos a ustedes sobre mí. Miguel puede tomar sus propias decisiones, le respondí. Es un hombre adulto.
Miguel habló por primera vez en varios minutos. Sofía, creo que necesitas irte. Hoy. ¿Irme a dónde? A donde quieras. Pero ya no puedes quedarte aquí. ¿Y los niños? Pedro y Tomás se quedan conmigo. Sofía no había esperado eso. Había asumido que Miguel la seguiría automáticamente si ella amenazaba con llevarse a los niños. Miguel, no puedes quitarme a mis hijos. No te los estoy quitando. Estoy diciendo que si tú decides irte, ellos se quedan aquí con su familia. Yo soy su familia. Sí, pero no eres la única familia que tienen. Sofía trató una última táctica desesperada. Se puso a llorar dramáticamente. Miguel, por favor, sé que cometí errores, pero solo estaba tratando de proteger a nuestros hijos. Podemos solucionar esto. Podemos ir a terapia de pareja. Sofía, tú le dijiste a toda nuestra familia que mi padre es un pervertido. Le dijiste a la tía Carmen que mi madre está mentalmente enferma. Has estado mintiendo sobre nuestras finanzas durante años. No hay terapia que pueda arreglar esto. Sofía se dio cuenta de que Miguel hablaba en serio. Su último recurso era apelar directamente a mí. Elena, por favor, sé que tú y yo hemos tenido nuestros problemas, pero piensa en los niños. Ellos necesitan a su madre. La miré a los ojos. Esta mujer había pasado 10 años de su vida tratando de destruir la mía. Había tratado de separar a Carlos de sus nietos con mentiras maliciosas. Había manipulado a Miguel contra nosotros durante una década. Y ahora quería que yo sintiera lástima por ella. Sofía, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Los niños van a estar mejor sin tu toxicidad en sus vidas. Esas fueron las últimas palabras que le dije. Sofía empacó sus cosas esa misma tarde y se fue a casa de su hermana Carla. 3 semanas después, Miguel me dijo que Sofía había conocido a otro hombre y que se había mudado con él a otra ciudad. Aparentemente, su nuevo novio tenía dinero, y ella había decidido que era una mejor opción que pelear por la custodia de los niños. Pedro me preguntó varias veces por qué su mamá ya no vivía con nosotros. Le expliqué que a veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender, pero que él siempre iba a tener el amor de su papá, de sus abuelos y de su hermanito. Han pasado 6 meses desde que Sofía se fue. Miguel encontró un trabajo mejor y está ahorrando para comprar su propia casa cerca de la nuestra. Pedro está en terapia para ayudarlo a procesar los cambios en su vida. Y Tomás es un bebé feliz que se ríe cada vez que Carlos hace caras graciosas. Carlos ha vuelto a ser el abuelo amoroso que siempre fue. Lee cuentos a Pedro todas las noches, lo ayuda con la tarea, y los fines de semana trabajan juntos en el jardín. Nadie los está vigilando, nadie está interpretando maliciosamente sus interacciones, y Pedro está floreciendo con toda esa atención y amor. Miguel y yo hemos reconstruido nuestra relación lentamente. Él me ha pedido perdón docenas de veces por permitir que Sofía nos tratara como lo hizo. Le he dicho que lo único que importa es que finalmente vio la verdad y tuvo el valor de actuar sobre ella. Mis hermanas Carmen y Rosa vinieron a visitarme la semana pasada. Les expliqué toda la situación y les mostré los emails que Sofía había enviado. Ambas me pidieron perdón por haber dudado de mí y por haber creído las mentiras de Sofía. Nunca me gustó esa mujer, me dijo Carmen, pero pensé que tal vez yo estaba siendo demasiado crítica. Todas vimos las señales, añadió Rosa, pero nadie quería causar problemas. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera encontrado esos documentos en la habitación de Sofía. ¿Habría seguido tolerando su comportamiento? ¿Carlos y yo habríamos terminado siendo expulsados de nuestra propia casa? Pero luego miro a Pedro jugando en el jardín con Carlos, y veo a Miguel preparando la cena en la cocina mientras Tomás se ríe en su silla alta, y sé que tomé la decisión correcta. No fue fácil confrontar a Sofía. No fue fácil arriesgar mi relación con Miguel y mis nietos, pero a veces en la vida tienes que estar dispuesta a perder algo para ganar algo mejor. Lo que gané fue mi dignidad, mi paz mental y una familia que finalmente funciona basada en respeto mutuo en lugar de manipulación y mentiras. Ahora, cuando me despierto cada mañana en mi casa, no tengo que caminar de puntitas, no tengo que susurrar, no tengo que tolerar insultos disfrazados como preocupaciones. Esta es mi casa, Carlos es mi esposo, Miguel es mi hijo, y Pedro y Tomás son mis nietos. Y nadie, nunca más,
Va a hacerme sentir como una extraña en mi propia vida. La bofetada que Sofía le dio a Carlos en el hospital fue el catalizador que necesitaba para finalmente decir, «Salgan de aquí». Esas 3 palabras cambiaron todo, y no me arrepiento de haberlas dicho.